Durante meses, Ucrania creyó que ya entendía cómo combatir a Rusia. Pero entonces apareció algo diferente. Algo mucho más rápido. Más difícil de detener. Y mucho más aterrador. En cuestión de minutos, ciudades enteras entraban en alerta máxima. Las defensas aéreas apenas tenían tiempo para reaccionar. Explosiones comenzaban a aparecer casi sin aviso. Y mientras el mundo observaba las imágenes de la guerra, expertos militares occidentales comenzaron a hacerse una pregunta extremadamente preocupante. ¿Está Rusia cambiando por completo la forma de hacer la guerra moderna? Porque esto ya no se trata solamente de tanques, soldados o misiles tradicionales. Ahora hablamos de drones inteligentes, ataques coordinados, tecnología hipersónica, y armas capaces de cruzar enormes distancias en apenas minutos. Pero lo más inquietante es que muchos creen que esto apenas está comenzando. Y mientras Ucrania intenta resistir, el resto del mundo observa con miedo. Porque si estas nuevas armas continúan evolucionando, el futuro de las guerras podría cambiar para siempre. Cuando comenzó el conflicto entre Rusia y Ucrania, gran parte del planeta imaginaba una guerra relativamente tradicional. Tanques avanzando. Bombardeos constantes. Soldados ocupando ciudades. Pero con el paso de los meses, el conflicto empezó a transformarse en algo completamente diferente. Algo mucho más tecnológico. Mucho más rápido. Y mucho más difícil de controlar. Los drones comenzaron a dominar el cielo. La inteligencia artificial empezó a ser utilizada para analizar movimientos enemigos. Los sistemas de guerra electrónica comenzaron a interferir comunicaciones y radares. Y poco a poco, nuevas armas empezaron a aparecer. Fue entonces cuando comenzaron los primeros reportes preocupantes. Ataques extremadamente veloces. Explosiones que ocurrían pocos minutos después de las alertas. Objetivos destruidos antes de que las defensas pudieran reaccionar correctamente. Y en medio de todo eso, un nombre comenzó a llamar la atención de especialistas militares alrededor del mundo. Los misiles hipersónicos. Un tipo de arma capaz de viajar a velocidades enormes, alterando completamente las reglas del combate moderno. Para entender el impacto de esto, imagine lo siguiente. Durante décadas, la mayoría de los sistemas de defensa aérea fueron diseñados para detectar amenazas relativamente previsibles. Pero las armas hipersónicas funcionan de manera diferente. Pueden alcanzar velocidades extremas. Cambiar de trayectoria. Reducir drásticamente el tiempo de respuesta. Y en algunos casos, cruzar enormes distancias en apenas minutos. Eso comenzó a generar preocupación real. No solamente en Ucrania, sino también en países de la OTAN. Porque por primera vez en muchos años, expertos militares comenzaron a admitir públicamente que ciertas armas modernas son extremadamente difíciles de interceptar. Pero había otro problema todavía más peligroso. Rusia no estaba utilizando solamente un tipo de ataque. Comenzó a combinar drones, misiles, ataques coordinados, interferencia electrónica, saturación de defensas. Todo al mismo tiempo. Y eso empezó a crear enormes dificultades para las defensas ucranianas. En algunas noches, cientos de drones eran lanzados simultáneamente. El objetivo no siempre era destruir grandes ciudades. A veces, el verdadero objetivo era desgastar las defensas enemigas. Obligar a Ucrania a gastar recursos. Crear caos. Confundir radares. Y abrir espacio para ataques todavía mayores. Esa estrategia comenzó a ser conocida por muchos analistas como
Guerra de saturación. Una táctica diseñada para sobrecargar completamente los sistemas defensivos del enemigo. Y cuanto más avanzaba la guerra, más evidente se volvía que el conflicto estaba entrando en una nueva fase. Porque mientras millones de personas observaban imágenes de explosiones por Internet, los ejércitos del mundo entero estaban aprendiendo silenciosamente. Aprendiendo cómo serán las guerras del futuro. Nuevas tecnologías estaban siendo probadas en tiempo real. Nuevos drones aparecían constantemente. Nuevos sistemas militares evolucionaban a una velocidad impresionante. Y muchos especialistas comenzaron a advertir algo inquietante. La guerra en Ucrania podría convertirse en el laboratorio militar más importante del siglo XXI. Porque todo lo que está ocurriendo allí hoy podría definir la manera en que las guerras serán combatidas durante las próximas décadas. Y entre todas esas nuevas tecnologías, existía una que comenzaba a generar un miedo particular. Un arma rodeada de misterio. Un arma que algunos expertos consideraban prácticamente imposible de detener. El misil hipersónico ruso. Y cuando los primeros detalles sobre su capacidad comenzaron a aparecer, el mundo entendió que una nueva carrera armamentista podría estar comenzando delante de nuestros ojos. Pero antes de revelarte el próximo secreto, si estás disfrutando del contenido hasta aquí, suscríbete ahora mismo al canal y apóyanos en los próximos vídeos. Cuando la mayoría de las personas escucha la palabra misil, imagina un arma tradicional. Un proyectil lanzado desde tierra, siguiendo una trayectoria relativamente predecible hasta impactar en su objetivo. Pero las armas hipersónicas funcionan de una manera completamente diferente. Y justamente por eso comenzaron a preocupar tanto a los expertos militares. Porque no se trata solamente de poder destructivo. Se trata de velocidad extrema. Algunos misiles hipersónicos modernos pueden superar Mach 5. V mayor que 5 por sonido, 5 barra inversa times V-, sonido, V mayor que 5 por sonido. Eso significa viajar a más de 5 veces la velocidad del sonido. Para entender mejor el impacto de esto, imagine un objeto cruzando cientos de kilómetros en apenas minutos. Ahora imagine intentar detener algo así. Ese es el verdadero problema. Durante décadas, los sistemas de defensa aérea fueron diseñados para interceptar amenazas relativamente previsibles. Pero los misiles hipersónicos pueden cambiar de dirección durante el vuelo, reducir drásticamente el tiempo de reacción, dificultar el rastreo por radar, aparecer sobre el objetivo en muy pocos minutos. Y cuando las defensas detectan el ataque, muchas veces ya es demasiado tarde. Fue exactamente eso lo que comenzó a generar preocupación dentro de la OTAN. Porque durante años, muchas potencias militares creyeron que sus sistemas defensivos eran suficientes para proteger sus territorios. Pero la guerra en Ucrania empezó a demostrar una realidad mucho más compleja. Una realidad donde velocidad extrema puede superar incluso tecnologías militares avanzadas. Y mientras el conflicto continuaba, comenzaron a aparecer cada vez más reportes sobre ataques extremadamente difíciles de interceptar. Alarmas sonando. Explosiones ocurriendo minutos después. Ciudades enteras entrando en tensión máxima durante la madrugada. Eso creó un nuevo tipo de miedo psicológico. Porque en guerras anteriores, normalmente existía más tiempo para reaccionar. Más tiempo para evacuar. Más tiempo para preparar defensas. Ahora, en muchos casos, casi no existe margen. Y eso transformó completamente la sensación de seguridad. Pero había algo todavía más peligroso ocurriendo. Rusia no estaba utilizando únicamente misiles hipersónicos. Comenzó a combinar múltiples tipos de ataque al mismo tiempo. Mientras drones baratos cruzaban el cielo, ataques más avanzados podían surgir inmediatamente después. Eso comenzó a sobrecargar las defensas ucranianas. Porque los sistemas defensivos necesitaban decidir rápidamente qué amenaza interceptar primero. Y muchas veces, un simple dron era utilizado únicamente para distraer radares y sistemas antimisiles. Mientras tanto,
El verdadero ataque llegaba segundos después. Especialistas militares comenzaron a llamar esa táctica de ataque en capas. Una estrategia diseñada para saturar completamente las defensas enemigas. Y cuanto más drones eran lanzados, mayor era el desgaste. Porque existe un detalle poco mencionado fuera del ambiente militar. Interceptar ataques cuesta millones. En algunos casos, el misil utilizado para destruir un dron cuesta muchísimo más que el propio dron enemigo. Eso comenzó a revelar una nueva lógica militar. Tal vez las guerras modernas ya no dependan solamente de quien tiene las armas más poderosas. Tal vez dependan de quien consigue desgastar al enemigo constantemente. Agotar recursos. Crear presión psicológica. Generar caos continuo. Y poco a poco, la guerra comenzó a transformarse en algo muy diferente de los conflictos tradicionales. Los cielos de Ucrania se convirtieron en un escenario de tecnología avanzada. Drones autónomos. Sistemas de interferencia electrónica. Ataques coordinados en tiempo real. Inteligencia artificial ayudando a identificar objetivos. Todo eso empezó a cambiar completamente la manera en que las guerras son combatidas. Y mientras el mundo observaba las imágenes del conflicto, otros países comenzaron a prestar muchísima atención. Estados Unidos, China, Irán, Corea del Norte. Todos comenzaron a estudiar cuidadosamente cada detalle de esta guerra. Porque cada ataque se convirtió en información valiosa. Cada defensa fallida se transformó en una lección militar. Y eso hizo surgir una preocupación todavía mayor. La posibilidad de que el planeta esté entrando en una nueva carrera armamentista. Una carrera donde velocidad extrema, automatización, inteligencia artificial y drones autónomos podrían definir el futuro de las guerras. Pero lo más inquietante es que muchos especialistas creen que las armas actuales todavía son apenas el comienzo. Porque mientras el mundo intenta entender esta nueva realidad, nuevas tecnologías militares continúan siendo desarrolladas en silencio. Si estás disfrutando del contenido, suscríbete a nuestro canal. Durante décadas, las grandes potencias militares del mundo se prepararon para una guerra que tal vez nunca llegaría. Estados Unidos desarrolló enormes sistemas antimisiles. Rusia modernizó su arsenal estratégico. China aceleró el crecimiento de su poder militar. Todo parecía formar parte de un equilibrio extremadamente delicado. Un equilibrio basado en una idea muy simple. Si todos poseen armas capaces de destruir al enemigo, nadie se atreverá a utilizarlas. Pero la guerra en Ucrania comenzó a alterar ese equilibrio. Porque por primera vez en muchos años, tecnologías militares modernas comenzaron a ser utilizadas constantemente en un conflicto real. Y eso permitió que el mundo entero observara algo inquietante. Las guerras del futuro podrían ser mucho más rápidas, tecnológicas, e impredecibles de lo que imaginábamos. Ya no se trata solamente de soldados luchando en trincheras. Ahora hablamos de drones autónomos, inteligencia artificial, guerra electrónica, ataques cibernéticos, satélites militares, misiles hipersónicos. Todo funcionando al mismo tiempo. Todo conectado. Y mientras millones de personas observan la guerra desde sus teléfonos, los ejércitos del mundo entero están aprendiendo silenciosamente. Cada explosión se convierte en información. Cada ataque revela nuevas estrategias. Cada error muestra nuevas vulnerabilidades. Eso comenzó a preocupar incluso a especialistas fuera de Europa. Porque si un conflicto regional ya está provocando cambios tan enormes, ¿qué ocurriría en una guerra directa entre superpotencias? Esa pregunta comenzó a crecer lentamente dentro de gobiernos y centros militares. Principalmente porque las nuevas armas están reduciendo algo que antes era fundamental en cualquier conflicto. El tiempo de decisión. Durante la Guerra Fría, si un misil era detectado, existían minutos importantes para analizar la situación.
Pero las armas modernas están reduciendo ese margen drásticamente. Y algunos expertos consideran eso extremadamente peligroso. Porque cuanto menor es el tiempo disponible para reaccionar, mayor es el riesgo de errores. Malentendidos. Respuestas impulsivas. Escaladas militares inesperadas. Eso comenzó a generar preocupación silenciosa dentro de la política internacional. La posibilidad de que futuras guerras se desarrollen demasiado rápido. Rápido al punto de que líderes mundiales tengan apenas minutos para tomar decisiones capaces de cambiar el planeta entero. Mientras tanto, la realidad dentro de Ucrania seguía siendo brutal. Alarmas aéreas se volvieron parte de la rutina. Ataques nocturnos comenzaron a ocurrir constantemente. Millones de personas pasaron a vivir bajo tensión permanente. Y los drones empezaron a desempeñar un papel psicológico enorme. Porque a diferencia de un ataque rápido tradicional, los drones generan miedo constante. El sonido en el cielo. La incertidumbre. La sensación de vigilancia permanente. Eso transformó incluso la vida cotidiana de civiles. Pero existía otro factor que empezó a preocupar todavía más a especialistas occidentales. El costo de la guerra moderna. Porque mientras drones relativamente baratos eran producidos en masa, los sistemas utilizados para destruirlos costaban millones. Eso reveló algo extremadamente importante. Las guerras modernas tal vez no sean vencidas solamente por quien posee las armas más poderosas, sino por quien consigue desgastar económicamente al enemigo. Agotar recursos. Presionar sistemas defensivos. Mantener ataques constantes durante largos periodos. Y esa lógica comenzó a aparecer cada vez más dentro del conflicto. Muchos analistas creen que las guerras del futuro podrían funcionar exactamente así. No necesariamente mediante enormes invasiones militares, sino a través de desgaste continuo. Ataques tecnológicos. Presión psicológica. Caos permanente. Mientras eso ocurría, empresas militares alrededor del planeta comenzaron a acelerar inversiones gigantescas. Miles de millones de dólares comenzaron a ser destinados a inteligencia artificial militar, drones autónomos, sistemas hipersónicos, nuevas defensas aéreas, guerra electrónica avanzada. Una nueva carrera armamentista comenzó silenciosamente. Y tal vez la parte más preocupante de todo esto sea la velocidad. Porque tecnologías que antes tardaban décadas en evolucionar, ahora cambian en cuestión de meses. Y mientras el mundo intenta comprender esta nueva realidad, una pregunta continúa creciendo lentamente. ¿Existe realmente alguna defensa capaz de detener completamente estas nuevas armas? ¿O estamos entrando en una era donde ningún país será totalmente invulnerable? Porque si incluso grandes potencias comienzan a enfrentar dificultades defensivas, entonces tal vez el concepto de seguridad global esté cambiando delante de nuestros ojos. Existe algo extremadamente inquietante ocurriendo silenciosamente mientras el mundo observa la guerra en Ucrania. Por primera vez en muchos años, diferentes tecnologías militares están siendo utilizadas al mismo tiempo, en un conflicto real y constante. Y eso está acelerando la transformación de las guerras modernas de una manera que muchos expertos jamás imaginaron. Hace décadas, desarrollar una nueva estrategia militar podía tardar años. Hoy, las tácticas cambian en cuestión de semanas. Un dron utilizado en un ataque hoy puede recibir mejoras inmediatamente después. Los sistemas militares son actualizados constantemente. La inteligencia artificial aprende con cada operación. Y mientras soldados luchan en el campo de batalla,
ingenieros militares analizan enormes cantidades de información en tiempo real. Eso comenzó a crear una nueva realidad. La guerra dejó de ser solamente física. Ahora también es digital, tecnológica, automatizada y en muchos casos, prácticamente invisible. Porque algunos de los ataques más importantes ya no ocurren frente a cámaras. Ocurren detrás de sistemas electrónicos. Interferencia de señales. Bloqueo de comunicaciones. Hackeos. Espionaje digital. Ataques cibernéticos contra infraestructura crítica. Todo eso comenzó a formar parte de la guerra moderna. Y muchos especialistas creen que los conflictos del futuro podrían comenzar incluso antes del primer disparo. Con ataques digitales capaces de afectar electricidad, internet, bancos, satélites, comunicaciones militares, redes estratégicas. Imagine una gran ciudad quedando completamente desconectada en pocos minutos. Sin energía, sin comunicación, sin sistemas funcionando correctamente. Ese tipo de escenario ya no parece imposible. Y mientras esas amenazas aumentan, los drones continúan evolucionando rápidamente. Al comienzo de la guerra, muchas personas veían los drones solamente como herramientas auxiliares. Hoy, se transformaron en protagonistas del combate moderno. Algunos modelos pueden permanecer horas en el aire. Otros operan en grupos coordinados. Y ciertos sistemas ya son capaces de identificar objetivos con ayuda de inteligencia artificial. Eso comenzó a generar preocupación mundial. Porque cuanto mayor es la automatización, menor es el tiempo entre detectar y atacar. Y eso vuelve los conflictos todavía más rápidos, más imprevisibles, más difíciles de controlar. Pero hubo otro detalle que preocupó aún más a los analistas internacionales. El bajo costo de ciertas tecnologías modernas. Durante décadas, solamente grandes potencias podían desarrollar armas sofisticadas. Ahora, drones relativamente baratos son capaces de causar daños enormes. Y eso cambia completamente las reglas del juego. Porque tecnologías peligrosas empiezan a volverse accesibles para muchos más actores. No solamente países. También grupos armados. Milicias. Organizaciones paramilitares. Eso comenzó a crear una nueva preocupación global. La posibilidad de que guerras altamente tecnológicas se expandan rápidamente por diferentes regiones del planeta. Mientras tanto, empresas militares alrededor del mundo viven una verdadera carrera tecnológica. Miles de millones de dólares están siendo invertidos en inteligencia artificial militar, drones autónomos, armas hipersónicas, sistemas defensivos avanzados, guerra electrónica. Una nueva carrera armamentista silenciosa está ocurriendo en este mismo momento. Y quizás la parte más inquietante sea justamente la velocidad de esa evolución. Porque el mundo todavía intenta comprender las consecuencias de la guerra actual. Mientras nuevas tecnologías ya están siendo desarrolladas. Algunos especialistas creen que futuros conflictos podrían incluir sistemas parcialmente autónomos tomando decisiones en tiempo real. Y eso comenzó a generar preguntas extremadamente delicadas. ¿Hasta qué punto las máquinas deberían participar en decisiones militares? ¿Qué ocurrirá si sistemas automatizados cometen errores? ¿Quién será responsable? Esas preguntas comenzaron a aparecer con cada vez más fuerza. Especialmente porque la línea entre defensa y ataque se vuelve cada vez más confusa. Y mientras la tensión internacional continúa creciendo, diferentes países observan cuidadosamente cada movimiento de Rusia. Cada nuevo misil.
cada ataque coordinado, cada falla defensiva. Porque todos saben que lo que ocurre hoy en Ucrania probablemente influenciará las guerras de las próximas décadas. Pero existe otro factor extremadamente peligroso creciendo silenciosamente. El miedo. Miedo a una escalada. Miedo a errores de cálculo. Miedo a que un conflicto regional salga completamente de control. Porque cuanto más tecnologías avanzadas entran en combate, más delicado se vuelve el equilibrio internacional. Y en un escenario donde ciertas armas pueden alcanzar objetivos en apenas minutos, cualquier error puede generar consecuencias gigantescas. Por eso muchos especialistas comenzaron a decir que la guerra en Ucrania no es solamente un conflicto territorial. Puede estar marcando el inicio de una nueva era militar global. Una era donde velocidad, automatización, inteligencia artificial y ataques constantes podrían redefinir completamente el significado de la guerra moderna. Conforme la guerra continuaba intensificándose, una preocupación comenzó a crecer silenciosamente dentro de gobiernos y centros militares alrededor del mundo. La posibilidad de que el conflicto dejara de ser solamente regional. Porque aunque gran parte de los combates ocurre dentro del territorio ucraniano, las consecuencias ya comenzaron a afectar al planeta entero. Crisis energéticas. Aumento del precio de alimentos. Presión económica. Tensión diplomática. Carreras armamentistas. Todo eso empezó a formar parte de la nueva realidad global. Pero lo que realmente comenzó a preocupar a muchos analistas internacionales fue otra cosa. La velocidad con la que el conflicto estaba evolucionando. Al principio, muchas personas creían que la guerra terminaría rápidamente. Pero ocurrió exactamente lo contrario. Cada mes aparecían nuevas armas, nuevas estrategias, nuevas tecnologías. Y junto con eso, aumentaba también el riesgo de errores peligrosos. Porque en conflictos altamente tensos, pequeños errores pueden provocar consecuencias enormes. Un misil fuera de trayectoria. Una mala interpretación. Un sistema defensivo reaccionando incorrectamente. Todo eso puede aumentar rápidamente la tensión entre países. Y cuanto más tecnologías automáticas participan en el combate, más imprevisible se vuelve el escenario. Eso comenzó a preocupar seriamente a miembros de la OTAN. Especialmente porque muchas armas modernas reducen drásticamente el tiempo disponible para reaccionar. En términos simples, cuanto mayor es la velocidad, menor es el tiempo de respuesta. Y eso cambia completamente la lógica militar tradicional. Porque decisiones extremadamente importantes podrían necesitar ser tomadas en apenas minutos. A veces, incluso segundos. Muchos especialistas comenzaron a advertir que guerras modernas podrían crear situaciones donde líderes mundiales tengan muy poco tiempo para analizar información antes de responder. Y eso aumenta peligrosamente el riesgo de escaladas involuntarias. Mientras tanto, la realidad dentro de Ucrania continuaba siendo brutal. Ataques nocturnos se volvieron frecuentes. Drones cruzaban el cielo constantemente. Alarmas aéreas formaban parte de la rutina diaria. Millones de personas comenzaron a vivir bajo tensión permanente. Y el desgaste psicológico empezó a crecer enormemente. Porque guerras largas no destruyen solamente ciudades. También afectan emocionalmente a poblaciones enteras. Miedo constante. Ansiedad. Cansancio extremo. Incertidumbre diaria. Todo eso comenzó a convertirse en parte de la vida cotidiana. Y mientras el conflicto continuaba, otro fenómeno empezó a llamar muchísimo la atención de especialistas militares. La adaptación extremadamente rápida de las estrategias de combate.
Cada vez que un lado desarrollaba una nueva forma de ataque, el otro intentaba responder inmediatamente. Eso creó una especie de carrera tecnológica en tiempo real. Nuevos drones aparecían constantemente. Nuevos sistemas defensivos eran desarrollados. Nuevas técnicas de guerra electrónica comenzaban a surgir. Y el ciclo continuaba acelerándose cada vez más. Muchos analistas creen que jamás una guerra moderna produjo tanta innovación militar en tan poco tiempo. Pero existe algo todavía más inquietante. Las lecciones aprendidas en Ucrania probablemente serán utilizadas en futuros conflictos alrededor del mundo. Cada nueva tecnología probada hoy puede influenciar guerras durante las próximas décadas. Y eso significa que quizás el planeta entero esté observando apenas el inicio de una transformación militar mucho mayor. Una transformación donde las guerras podrían volverse más rápidas, más automatizadas, más imprevisibles, más difíciles de controlar. Mientras tanto, empresas militares continúan invirtiendo miles de millones en nuevas tecnologías. Inteligencia artificial aplicada al combate. Drones autónomos. Sistemas hipersónicos todavía más veloces. Armas capaces de operar casi sin intervención humana. Todo eso ya está siendo desarrollado en este mismo momento. Y cuanto más esas tecnologías evolucionan, más crece una pregunta extremadamente incómoda. ¿Será capaz el ser humano de controlar completamente las guerras del futuro? ¿O estamos entrando en una era donde velocidad y automatización podrían superar nuestra capacidad de reacción? Porque una cosa ya parece cada vez más clara para muchos especialistas. El mundo militar que existía antes de la guerra en Ucrania, tal vez nunca vuelva a ser el mismo. Las reglas comenzaron a cambiar. La tecnología comenzó a cambiar. Y el equilibrio global también comenzó a transformarse delante de los ojos del planeta entero. Mientras el conflicto continúa avanzando, una sensación silenciosa comienza a crecer en diferentes partes del planeta. La sensación de que el mundo está entrando en una nueva era. Porque independientemente de cómo termine esta guerra, algo ya cambió para siempre. Las guerras modernas nunca volverán a ser vistas de la misma manera. Durante décadas, muchas personas creían que conflictos entre grandes potencias serían evitados por el miedo a una destrucción masiva. Pero la guerra en Ucrania mostró una realidad mucho más compleja. Mostró que conflictos modernos pueden durar años. Mostró que tecnologías militares pueden evolucionar en cuestión de meses. Y principalmente, mostró que el futuro de la guerra tal vez ya comenzó. Hoy, drones relativamente pequeños son capaces de destruir vehículos multimillonarios. Sistemas digitales coordinan operaciones militares enteras. Satélites se volvieron fundamentales para combate moderno. Y armas hipersónicas comenzaron a desafiar conceptos tradicionales de defensa. Todo eso está transformando rápidamente el equilibrio militar global. Pero quizás el aspecto más inquietante de esta transformación sea otro. La velocidad. Porque la tecnología militar evoluciona más rápido de lo que gobiernos consiguen crear regulaciones. Más rápido de lo que tratados internacionales logran adaptarse. Más rápido incluso de lo que muchas sociedades consiguen comprender completamente. Y eso crea un escenario extremadamente delicado. Porque tecnologías cada vez más avanzadas están entrando en conflictos reales mientras todavía existen enormes dudas sobre sus límites. ¿Hasta dónde llegará la automatización militar? ¿Cuánto poder será entregado a sistemas de inteligencia artificial? ¿Qué ocurrirá cuando máquinas participen cada vez más en decisiones de combate? Esas preguntas comenzaron a preocupar a especialistas alrededor del mundo.
Principalmente porque muchos creen que los conflictos del futuro podrían ser muy diferentes a las guerras del pasado. Menos soldados. Más máquinas. Menos líneas de batalla tradicionales. Más ataques tecnológicos permanentes. Menos previsibilidad. Más velocidad. Y mientras esa nueva realidad comienza a surgir delante de nuestros ojos, la tensión internacional continúa creciendo lentamente. Países invierten miles de millones en nuevas armas. Empresas militares aceleran investigaciones avanzadas. Gobiernos fortalecen sistemas defensivos. Todos observan cuidadosamente lo que ocurre en Ucrania. Porque cada ataque, cada estrategia, cada error, se transforma en aprendizaje militar global. Pero existe un detalle que vuelve todo aún más preocupante. Ninguna tecnología creada hasta hoy eliminó completamente el factor humano. El miedo continúa existiendo. La presión continúa existiendo. Y los errores todavía son posibles. Y en un escenario donde ciertas armas pueden atravesar enormes distancias en apenas minutos, cualquier decisión equivocada podría generar consecuencias imprevisibles. Por eso muchos analistas comenzaron a afirmar que el verdadero peligro no está solamente en las armas, sino en la velocidad con la que el mundo está cambiando. Porque quizás la humanidad esté entrando en una era donde conflictos puedan escalar demasiado rápido. Demasiado rápido para diplomacia. Demasiado rápido para negociaciones. Demasiado rápido incluso para comprender completamente lo que está ocurriendo. Y cuanto más avanzan las tecnologías militares, más frágil parece volverse el equilibrio global. Hoy, millones de personas observan la guerra diariamente por Internet. Drones. Explosiones. Misiles. Alarmas. Pero detrás de cada imagen existe algo mucho más grande ocurriendo. Una transformación histórica silenciosa. La transformación de la manera en que las guerras serán combatidas durante el siglo XXI. Tal vez dentro de algunos años, historiadores mirarán este momento como el inicio de una nueva carrera militar global. El momento en que drones dejaron de ser herramientas secundarias. El momento en que armas hipersónicas comenzaron a redefinir estrategias internacionales. El momento en que inteligencia artificial empezó a influenciar conflictos reales. Y quizás lo más inquietante es que esta transformación todavía apenas está comenzando. Porque mientras el mundo observa la guerra actual, nuevas armas continúan siendo desarrolladas. Nuevos sistemas continúan evolucionando. Nuevas tecnologías continúan apareciendo. Y nadie sabe exactamente cómo serán las guerras del futuro. Pero una cosa parece cada vez más clara. El mundo que existía antes de este conflicto, tal vez nunca volverá a ser el mismo. Y ahora queda una última pregunta. ¿Hasta dónde conseguirá llegar la humanidad? Antes de que la propia tecnología haga las guerras imposibles de controlar? Campo de batalla en chamas. Se gostou do conteúdo e hora de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo histórico. Obrigado e até a próxima.